buenas noches, mi nombre es Johnny José Rosero, pertenezco al grupo de Física Electrónica. Este video se realiza para el desarrollo de la actividad 1.1 de la introducción al análisis de circuitos resistivos. Pertenezco al grupo 100 414 215. En esta actividad trataremos los conceptos básicos de la unidad y daré respuesta a la pregunta problematizadora número 5, que es la que me ha correspondido. El primer término es la carga eléctrica. Esa carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, es la responsable de producir las interacciones electrostáticas y se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión a través de campos electromagnéticos. No se sabe qué es o por qué se genera la carga. Lo que se conoce es que la materia está constituida por átomos que a su vez se componen de partículas más pequeñas llamadas protones, que son la carga positiva, los electrones, que son la carga negativa. Esos protones se encuentran en el núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo en la corteza. El valor de la carga se simboliza con la letra E, y de aquí se desprenden sus propiedades, en la que dice que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, por cuanto la carga de cualquier cuerpo siempre es un múltiplo del valor E. La carga de un cuerpo es negativa cuando hay más electrones que protones, y es positiva cuando hay menos electrones que protones, y es neutra cuando el número de estas partículas es igual. La tercera propiedad sería el principio de conservación de la carga. Dice que en cualquier fenómeno físico la carga del sistema que estemos estudiando es idéntica antes y después de que ocurra el fenómeno físico. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. De aquí nace lo que conocemos como aislantes, que son los que no permiten la circulación libre de las cargas, y los conductores, que son aquellos que lo permiten libremente. En este caso podemos nombrar a los cables, los alambres. Y la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, como lo establece la ley de Coulomb, depende del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. Para el caso de corriente eléctrica, es el flujo neto de carga eléctrica que circula por el material conductor. El material conductor puede ser sólido, líquido o gaseoso. En los materiales sólidos hablamos de electrones, en los líquidos hablamos de iones, y en los gases podemos hablar de electrones y iones, que son los que circulan. La corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico, donde los electrones se desplazan por las zonas de menor potencial a las de mayor potencial, y esto se expresa en coulombios por segundo, que en el sistema internacional se conoce como ampere o amperio, que sería la medida de la corriente. Dependiendo del sentido de la corriente, tenemos una corriente continua, que es la que va en un solo sentido, y una corriente alterna, que toma diferentes sentidos. Tenemos la tensión, que es también denominada voltaje. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos. Se puede definir como el trabajo por unidad de carga
ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. En otras palabras, esta tensión sería la que permite el desplazamiento de la carga en lo que habíamos visto hace un momento en la corriente eléctrica. Tenemos también dos tipos de tensión: la tensión continua, que es la producida por dínamos, pilas, baterías y acumuladores, y la tensión alterna, que la producen los generadores o alternadores. Tenemos un último concepto, que es la energía, la cual es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo en términos generales. Tiene sus propiedades, que es que se transforma, no se crea ni se destruye, se conserva, la energía se transfiere, pasa de un cuerpo a otro en otras formas, como puede ser calor, ondas. Se degrada, ya que solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o ruido. Tenemos varios tipos de energía, como la mecánica, la interna, la térmica, la electromagnética, la química, la energía nuclear y la energía eléctrica, que es la que nos interesa en este caso. Es causada por el movimiento de cargas eléctricas en el interior de materiales conductores. El movimiento de los electrones es impulsado por una pila o un generador en un sentido dado. Para ello se debe conectar el generador a un conductor, que a su vez se conecte a un punto de consumo, de manera que pueda darse una diferencia de potencial que genera la energía eléctrica. Un ejemplo claro de esto es el interruptor que tenemos en nuestras casas. Cuando lo activamos, él cierra el circuito y permite el transporte de esta energía. Y finalmente tenemos la pregunta problematizadora, que dice que en el análisis DC, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? Aquí vemos lo que tocábamos anteriormente, donde decimos que las señales AC o alternantes son variables en el tiempo, es decir, que cambian permanentemente, ¿sí? Nos dan una señal senoidal y carecen de polaridad, ¿sí? Muestran este movimiento. Y para el caso de los análisis de DC, los potenciales son altos y bajos, y es necesario tener una diferencia de potencial, para lo cual son necesarios los signos. Por ello es necesario señalar cuál potencial es alto y cuál es bajo, como una pila o una batería, donde la tensión se muestra como una señal continua que no cambia, pese al cambio de amplitud o cantidad de voltios. En esta gráfica podemos observar la amplitud o voltaje, y aquí tenemos la tensión, que es continua, va en una sola dirección y no varía. Eso sería todo. Muchas gracias.